Bueno, muchas gracias, Spech, por la invitación. El objetivo de esta conferencia es revisar qué publicaciones, guías o estándares están marcando agenda en el reprocesamiento en el último año. Uso publicaciones en un sentido amplio: evidencia científica, estándares técnicos, guías multisociedad, documentos regulatorios e incluso instrucciones del fabricante. La pregunta que guía esta charla es práctica, ¿no? ¿Qué deberíamos revisar en nuestras unidades para sostener procesos seguros, trazables y técnicamente defendibles? Esta conferencia entonces se va a organizar en 4 bloques. Primero vamos a hablar de desinfección de alto nivel, los límites del proceso, los riesgos cuando se aplica fuera de indicación y los puntos críticos de seguridad. Segundo, vamos a hablar de la RUPE, las normas de movimiento, las instrucciones del fabricante más exigentes y las necesidades de procesos verificables. Tercero, vamos a ver publicaciones recientes que van a marcar agenda: la limpieza lúmenes, la humedad residual, paquetes húmedos, trazabilidad, baja temperatura, robótica y algo de sostenibilidad. Y al final, una idea transversal, que el reprocesamiento seguro no depende solo de la central, sino que requiere responsabilidad compartida entre el quirófano, enfermería, compras, ingeniería, la dirección o la autoridad, control de infecciones y los proveedores. Comencemos entonces por DAN. Este bloque es clave porque la desinfección de alto nivel puede generar una falsa tranquilidad si uno asume que si el ciclo terminó o el cultivo fue negativo, el riesgo desapareció. La evidencia reciente muestra otra cosa. La seguridad depende de toda la cadena, desde la preparación en el punto de uso hasta el agente químico, el equipo, el agua, el almacenamiento, la vigilancia y también la interpretación de resultados. Entonces, la desinfección de alto nivel no es una etapa aislada, sino que es un proceso integrado. La primera actualización que veremos es el estándar AMI ST58, actualizado en el 2024, sobre esterilización química y desinfección de alto nivel. En esta primera mención quiero destacar un aspecto que es la de la seguridad ocupacional. El estándar no permite pensar la desinfección de alto nivel o los esterilizantes químicos líquidos como tareas rutinarias sin riesgo. El EPP no debe definirse de una manera genérica por área, sino que hay que considerar el agente químico y la tarea, las hojas de seguridad del dispositivo, las instrucciones de uso del fabricante, el riesgo de salpicaduras en el proceso o de contacto cutáneo u ocular, la presencia de vapores o la generación de vapores, la ventilación del área, considerar el monitoreo ambiental y también tener una respuesta ante derrames. Como mínimo, en manipulación abierta se requiere protección de manos, ojo, cara y cuerpo, y la protección respiratoria se define según una evaluación de exposición, las mediciones locales, la ficha de seguridad de los productos que utilicen o las fallas que pueda haber en el sistema. Continuando con esta norma que ordena el proceso en 4 pilares, el primero, seguridad ocupacional, lo vimos en la diapositiva anterior, y acá vemos los otros 3 pilares. El segundo es la capacitación sistematizada con competencias documentadas por agente, equipo y tarea. El tercero es la selección fundamentada. No se elige un producto químico solo porque está disponible. Se tiene que verificar la autorización, la compatibilidad con los dispositivos que tiene el hospital, las instrucciones de uso del fabricante, su toxicidad y también la capacidad institucional del control. Y por último, hay un apartado en esta norma sobre el óxido de etileno, que ahora queda integrado aquí con unas exigencias de monitoreo, de ventilación, de aireación y de seguridad. Entonces, el mensaje es que la eficacia del producto no alcanza, sino que la institución debe demostrar un sistema de desinfección de alto nivel controlado. Entonces, llevemos esta norma, la ST58, a una pregunta práctica. ¿Nuestra RUPE cumple realmente estos requisitos? En la región, las brechas frecuentes son muy concretas. Yo veo que muchas veces no hay evaluación documentada de exposición por agente, que la ventilación se asume pero no está validada, que el equipo protectivo se define en forma genérica,
que la capacitación no valida las competencias por técnica, que a veces no hay procedimientos operativos estandarizados para emergencias y la selección de la gente no siempre se documenta la compatibilidad. La ST58 exige ordenar ventilación, monitoreo, equipo protectivo específico, competencias y también procedimientos escritos. Cumplir no es tener el producto correcto, es demostrar que todo el proceso está seleccionado, controlado, documentado y también que es seguro para el personal y para el paciente. El siguiente documento a analizar es el anexo 8 de CRINCO-RKI. Es una referencia alemana para endoscopios termolábiles y accesorios. Obviamente no es una normativa aplicable fuera de Alemania como exigencia, pero sí sirve como un espejo técnico para comparar nuestras brechas. Sus puntos críticos son muy útiles. Decidir daño esterilización según la vía de acceso y el tejido contactado, validar el aire conforme a la familia, teniendo en cuenta la ISO 15883, controlar la calidad del agua de enjuague final, definir el secado y el almacenamiento post desinfección de alto nivel, considerando tiempo, temperatura, humedad, utilizar los armarios adecuados y asegurar la trazabilidad de cada ciclo por dispositivo. Además, existe un recurso oficial para capacitación, lo que facilita el entrenamiento en esta actualización para su implementación. La norma no cambia prácticas por existir, se necesita capacitación, registro, auditoría y procedimientos. Es realmente una guía muy, pero muy buena para considerar como una referencia. Ahora vamos a pasar a las publicaciones científicas sobre desinfección de alto nivel que seleccioné para mostrarles. La pregunta es: ¿dónde están fallando hoy los programas? Y la respuesta es que las fallas pueden estar antes, durante o después del ciclo, tanto en el pretratamiento, en la arquitectura, diseño del dispositivo, en el agua, en la vigilancia o incluso cómo interpretamos un cultivo negativo, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico. Comencemos con este estudio de Melalka y colaboradores, que aborda una pregunta muy práctica: ¿qué ocurre si se omite o abrevia el tratamiento manual de broncoscopio? Y por favor, todos sabemos que muchas veces en Latinoamérica esto es una constante, aunque luego se utilice una AER de buena calidad. El broncoscopio es un dispositivo muy exigente. ¿Por qué? Porque tiene canales, articulaciones, superficies que no son visibles, contacto con moco, sangre, tejidos, secreciones. Entonces, el mensaje central de este estudio es bien claro: con un pretratamiento manual correcto, seguido de un reprocesamiento automatizado, la contaminación se eliminó completamente. Ahora, sin un pretratamiento, aunque utilicemos un AER de alta calidad, puede persistir la contaminación aún después del reproceso. Entonces, la lavadora desinfectadora no rescata un broncoscopio que fue mal preparado en el punto de uso muchas veces. Entonces, es importante comprender que el pretratamiento empieza en la sala de procedimientos, no en la central de reprocesamiento. Esta secuencia incluye una limpieza exterior inmediata, aspiración de agua por los canales según las indicaciones del fabricante, colocación de conectores o tapones, soluciones de prelavado para mantener húmeda la materia orgánica, transporte inmediato en contenedor cerrado y control del tiempo. La razón es microbiológica: cuanto más se demora el inicio, más se adhiere, coagula o seca la suciedad. No es una tarea adicional menor, sino que es el primer eslabón del control de biocarga antes de la desinfección de alto nivel. Ahora tenemos que preguntarnos: ¿pero por qué falla este paso? No suele ser por la complejidad técnica, sino por un tema organizativo. Primero, la presión asistencial. El equipo que hace, el personal, prioriza al paciente y al siguiente procedimiento. Segundo, la falta de responsabilidad no asignada. O sea, si no está escrito quién hace cada paso, esto hace que sea muy variable o que directamente no se cumpla. Tercero, la formación insuficiente del personal de sala sobre el impacto del pretratamiento. Minimizan, creen que es algo innecesario cuando es el inicio de algo muy importante. Y cuarto, la falta de auditoría,
porque generalmente esto pasa fuera de la RUPE, entonces por lo regular se va y se audita la RUPE y no se mira qué es lo que pasa en el punto de uso del dispositivo. La guía multisociedad 2025 decía que la vamos a analizar después más minuciosamente en lo que respecta a RUPE, pero ahora estamos en un módulo de desinfección de alto nivel, ubica el tratamiento en el punto de uso como una medida prioritaria. Y este autor, Melalka, aporta soporte específico para broncoscopios, reafirmándolo con estos datos que acabamos de revisar. Ahora veamos otra publicación que seleccioné. Es un estudio de CICE y colaboradores sobre un problema distinto. Es una transmisión clonal silenciosa asociada a duodenoscopios en ERCP en 8 pacientes durante un periodo de 18 meses. Los pacientes se colonizaron o infectaron en dicho periodo por Pseudomonas aeruginosa, mientras los controles microbiológicos post-desinfección no daban una alarma clara. Entonces, el duodenoscopio sabemos que es uno de los endoscopios de mayor riesgo, porque posee el elevador con zonas de difícil cepillado, acceso, retención de fluidos y potencial formación de biopelículas. Se combina entonces un dispositivo complejo con un procedimiento invasivo biliar o pancreático y en pacientes vulnerables. Y este riesgo puede persistir aunque no haya una falla evidente detectada. Aquí el aporte clave fue la secuenciación genómica, ¿no? La vigilancia convencional no detectó oportunamente la transmisión, pero la secuenciación que mostró que los aislamientos de pacientes correspondían a un mismo clon de Pseudomonas aeruginosas, la ST1320, con muy baja divergencia. ¿Y esto es compatible con qué? Con una fuente persistente ligada a qué? Al duodenoscopio. La causa raíz fue la persistencia de microorganismos en zonas inaccesibles del elevador, interpretada como biopelícula madura. Sin análisis genómico, los casos podrían parecer aislados, sobre todo al tratarse de un patógeno no necesariamente multiresistente y por otro lado que los casos se fueron dispersando a lo largo del tiempo. Ahora, la implicancia práctica de este trabajo es que tenemos que reinterpretar qué significa un cultivo negativo. Un cultivo negativo debe informarse como no detectado con este método, muestra y momento, pero no significa que el dispositivo esté libre de riesgo. Si tenemos 2 o 3 casos vinculados epidemiológicamente a un mismo endoscopio, la biología molecular puede estar justificada. También hay que protocolizar la limpieza del elevador. Es el punto más crítico de este dispositivo. Tiempo de inmersión, irrigación, presión, volumen, cepillado, inspección, seguir las instrucciones del fabricante, etc. La guía multisociedad no recomienda el cultivo rutinario universal como monitoreo post-DAM, pero eso no elimina el valor de los cultivos cuando hay un alto riesgo o una sospecha. ¿Por qué? Porque la ausencia de detección no siempre es ausencia de contaminación. En relación a desinfección de alto nivel, la guía multisociedad prefiere la desinfección automatizada sobre la manual cuando está disponible y es compatible con el dispositivo, porque esto nos va a dar mejor reproducibilidad, menos variabilidad y menos exposición del personal. Pero esto no es autosuficiente, o sea, no reemplaza el tratamiento en el punto de uso ni la limpieza manual previa. Se tiene que cumplir, entonces, las recomendaciones del fabricante, el desinfectante y el AER, controlar la mínima concentración efectiva o la mínima concentración recomendada, según si es manual o automática, el tiempo, la temperatura, las conexiones y el flujo por los canales. Tenemos que documentar todas las alarmas, las fallas y los mantenimientos requeridos. Si el ciclo se interrumpe, no hay que liberar el dispositivo, se repite según las instrucciones del fabricante. La seguridad entonces está en el sistema, no solo en tener un AER o en tener un equipo. El siguiente estudio es una publicación de Liu y colaboradores, donde acá vemos que el agua, muestra que el riesgo del agua de enjuague final puede estar después del loop, o sea,
puede estar en los conectores, en los tubos, no necesariamente en el circuito de agua. Y en su investigación, el agua antes de los conectores, la muestra daba conforme, pero al pasar por estos tubos largos hacia el aire o hacia las estaciones manuales, dejaba de estar en condiciones. Estos conectores tenían siempre agua residual, rugosidad, suciedad, biopelículas y había patógenos oportunistas de plomería. Entonces, cuando los reemplazaron, la conformidad de las muestras pasó de 37 a 100%. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja? Que mostrar solo el agua del tanque o del sistema puede subestimar el riesgo, que hay que incluirse los puntos terminales, los conectores, las mangueras y el agua efectivamente usada para el enjuague final. Esta diapositiva lo que hace es resumir el control post-DAN que sugiere la guía multisociedad. Antes de liberar un dispositivo se requiere que se haga inspección visual, se verifique el ciclo completo, los parámetros correctos, que esté íntegro, que esté completo el secado y que las condiciones se hayan cumplido. En el caso de desinfección automatizada, hay que controlar la concentración de la gente, el tiempo, la temperatura, las conexiones, el flujo, las alarmas y también las interrupciones. En el caso que el ciclo se interrumpa, no se libera el dispositivo. La guía no recomienda, como dijimos hoy, cultivos rutinarios, pero todos sabemos que tanto ATP como detección de proteínas no son un criterio único de liberación, pero sí son herramientas muy útiles, dirigidas o formativas que contribuyen al monitoreo, aunque no sean una garantía absoluta de seguridad y tienen que ser combinadas obviamente con todos los demás elementos, pero son recomendadas como herramientas de ayuda. La guía también aborda el problema con la simeticona y los lubricantes en la limpieza de endoscopios. Estos productos pueden ser muy útiles para el médico, para el clínico que está haciendo el procedimiento, pero dificultan el reprocesamiento al no ser solubles en agua, son incompatibles o si se usan en exceso. Si la recomendación del fabricante lo permite, se prefiere utilizar agentes hidrosolubles. La simeticona entonces se tiene que usar solo cuando sea necesaria, con la mínima cantidad y preferentemente administrada en el canal de trabajo si la instrucción no indica otra cosa. ¿Por qué? Porque los residuos pueden persistir en los canales incluso tras ciclos en aire y asociarse con un mayor ATP o retención de los fluidos, lo que ayuda al procedimiento. Tenemos que entender que no puede comprometer la limpieza, por lo tanto tiene que haber una comprensión por parte del técnico que quiere usar simeticona de tratar de usarla si es imprescindible, siguiendo las recomendaciones que dijimos. En suma, la DAN no falla por un único eslabón, sino por puntos ciegos. La ST58 nos exige gestión por agente, por tarea de equipo. Lo que vimos del Melalka nos muestra que el punto de uso decide el éxito del broncoscopio. Si se recuerda que un cultivo negativo no nos garantiza seguridad en duodenoscopios complejos, Liuros demuestra que el reservorio puede estar después del circuito de agua en las conexiones, y la guía de GIA enfatiza sobre el tema de la trazabilidad, la disciplina, las instrucciones del fabricante y el uso prudente de simeticona. Ahora, la pregunta para cada institución es ¿dónde no estamos mirando? Y tendrán ustedes que responderla cada uno en su institución. Entremos ahora en el módulo de RUPE. Ya hablamos de DAN, ahora ampliaremos el foco a la central como sistema. Normas, brechas, controles, transporte, baja temperatura, vapor, trazabilidad, etcétera, etcétera. La RUPE actual no se puede sostener solo con una experiencia operativa. Necesita que apliquemos estándares, documentación, gestión prospectiva de riesgo y obviamente que haya una gobernanza con apoyo institucional. Entonces, este módulo va a tener dos ejes. Primero vamos a hablar de los estándares normativos, mencionaremos nuevamente la ST58 por el tema de la esterilización química, vamos a ver la TIR 109 para el transporte de material, la ST79 que está en revisión y la 22441 para peróxido de hidrógeno. El segundo, publicaciones recientes agrupadas por impacto práctico, y ahí vamos a hablar de algunas cosas que seleccioné que me parece que tienen mensajes que son de utilidad.
Entonces la idea no es repasar cada documento, sino sacar mensajes que cambien las decisiones de nuestra práctica diaria. Entonces, en reprocesamiento, recuerden que los estándares tienen un peso muy particular, porque la seguridad depende de la validación, de la compatibilidad, de los parámetros físicos, químicos y biológicos, del diseño del área, de lo que nos diga el fabricante, de la trazabilidad. No todo cambio nace de un ensayo clínico, muchas veces surge de una norma técnica, una guía multisociedad o la instrucción de un fabricante. Por eso esta sección es central. Cuando cambia la expectativa normativa, la RUPE debe poder demostrar que se adapta a las nuevas instrucciones o recomendaciones. Con respecto a la ST58, aplicada a estilizantes químicos, no se limita al producto, sino que integra la selección, la ejecución segura y el control del proceso. En esta versión 2024 habíamos dicho que el óxido de etileno quedó integrado al marco central, pero obviamente que el tema del óxido de etileno no se va a resolver solo con lo que esté en la ST58. La ST41 deja de funcionar como referencia separada, pero la ST24 del 2024 complementa desde la esterilización, la fuente de ETO y las emisiones. La ISO 11135 sigue siendo clave para el desarrollo, validación y control rutinario del proceso y siguen vigentes las exigencias de OSHA y de EPA según el contexto. O sea que siguen siendo relevantes para exposición ocupacional y para ambiente. Entonces, la combinación de todas estas normativas requiere que se tenga un equipo mantenido, procesos validados, personal entrenado, una exposición controlada y registros adecuados. Ahora, si revisamos en detalle, por ejemplo, la guía multisociedad que les había prometido, que es una guía redactada en conjunto entre GIA, APIC, ATGE, la Sociedad de Gastroenterología, ITSA, también tuvo el apoyo de la AORM y algunos comentarios de Joint Commission. No solo abarca desinfección de alto nivel, sino que es un documento de referencia para la esterilización de dispositivos reutilizables. Actualiza la mirada que tiene la guía del CDC del 2008, que fue una buena guía, pero está totalmente desactualizada frente a los problemas actuales. Esta guía da una mirada sobre dispositivos complejos, sobre el tema de las instrucciones del fabricante, sobre el reprocesamiento descentralizado, sobre esterilización de uso inmediato, almacenamiento, trazabilidad y dispositivos con lúmenes. También reconoce algunas normativas vigentes y recordemos entonces que la RUPE debe funcionar como un sistema regulado, documentado y alineado con las instrucciones del fabricante, la evidencia y la gestión de riesgos. La guía nos recuerda dónde empieza el reprocesamiento, en el punto de uso, como ya lo hemos dicho varias veces. El objetivo no es desinfectar, sino evitar el secado, la adhesión de la biocarga y la formación de las biopelículas. Hay que seguir las recomendaciones del fabricante del dispositivo y del producto, no usar productos fijadores como el alcohol y si hay demora, emplear productos para retención de humedad que sean compatibles. Fíjense que en dispositivos con lúmenes no debemos adoptar las instrucciones de los sin lúmenes. ¿Por qué? Porque son dispositivos que requieren otro tipo de procedimiento operativo. Hay que usar cepillos, soluciones, volúmenes determinados o técnicas específicas. El transporte debe contener el material, proteger al personal, evitar el daño del dispositivo y también, obvio, cumplir con la normativa aplicable. La RUPE empieza antes de llegar a la lavadora su tarea. No la hace la RUPE, la hace el punto de uso, pero lo que ella continúe va a depender de lo que suceda en el punto de uso. Ahora, esta recomendación la muestro destacada porque tiene un enorme impacto de gestión. Antes de comprar, incorporar o aceptar un dispositivo reutilizable, la institución se tiene que preguntar si puede cumplir con las instrucciones de uso del fabricante. No basta que el equipo sea clínicamente atractivo, se requiere espacio, equipos compatibles, insumos, cepillos, conectores, tiempos operativos, personal entrenado,
trazabilidad y también experiencia en el uso. Esto es crítico para dispositivos muy complejos, ¿no? Con canales, piezas desmontables. No. Si no podemos cumplir las recomendaciones del fabricante, el dispositivo no debería incorporarse sin resolver antes estas brechas, porque la seguridad del reemplazamiento se tiene que decidir antes de la compra. Digo porque muchas personas creen que se puede comprar un Da Vinci y listo, y no piensan que la central de esterilización tiene que tener una infraestructura, por ejemplo, determinada para poder abordar esta cuestión. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un conflicto entre las instrucciones del fabricante del dispositivo y la de un detergente, desinfectante, contenedor, esterilizador o un accesorio? Bueno, la guía lo que dice es que prevalecen las instrucciones del fabricante, que no hay que improvisar, que la institución tiene que contactar al soporte técnico, aclarar las discrepancias y documentar todas las comunicaciones. Puede aceptarse una validación cruzada en el caso, por ejemplo, de que un fabricante valide el proceso para ese modelo. Pero si ningún fabricante lo ha validado, el proceso no se tiene que utilizar. Ante ambigüedad, no se interpreta por conveniencia, sino que hay que consultar, documentar la consulta y tomar una decisión técnica que pueda ser trazable en el tiempo. La guía multisociedad también aborda la liberación segura del material esterilizado. Aquí combina indicadores físicos, químicos y biológicos. Los físicos, ya sabemos, registran los parámetros del ciclo, pero no garantizan la esterilidad por sí solos. Los químicos verifican la exposición al proceso, si es un indicador interno o externo, sugiere procesamiento inadecuado, y el dispositivo se considera no estéril hasta que se investigue en el caso de que no dé conforme. Los biológicos siguen siendo centrales, ¿no? Tanto en vapor, regularmente, idealmente cada día de uso, en baja temperatura cada día de uso por el tipo de ciclo, idealmente en cada carga, y en implantes siempre un indicador biológico más un indicador químico tipo 5 y no usar hasta tener el resultado del indicador biológico negativo. Ahora, todos sabemos que la implementación de las instrucciones del fabricante tienen brechas reales, ¿no? En una encuesta de APIC que se detalla, el 84% del personal debió contactar al fabricante, perdón. El 42% fue citado por un evaluador por no seguir una recomendación del fabricante y uno de cada tres no recibió una documentación útil. O sea, la regla operativa tiene que ser clara. Si hay un conflicto entre la MIFU del dispositivo y accesorio, manda lo que diga el dispositivo. Si aparece la palabra should o may, se confirma con fabricante, pues puede ser un requerimiento operativo. Si no hay MIFU, no se inventa un protocolo local sin una aclaración. Recuerden que la clave institucional es documentar la consulta, la respuesta y la decisión antes de implementar un cambio. Ahora veremos lo que se refiere a la trazabilidad electrónica. Es una excelente herramienta de calidad y epidemiología. La trazabilidad nos permite responder a fallas de procesamiento, brotes, retiros del mercado y también necesidades de mantenimiento. La guía reconoce que los registros en papel pueden ser incompletos, ilegibles o también difíciles de analizar o almacenar. No todos los dispositivos van a requerir el mismo nivel de rastreo. Se tiene que definir por evaluación de riesgo, priorizando los dispositivos con mayor riesgo de falla o de transmisión de infecciones, como duodenoscopio, broncoscopio, implante, ¿no? La trazabilidad por sí misma no prueba una reducción de la transmisión, pero cuando ocurre un evento, lo que no se puede rastrear difícilmente se pueda investigar de forma correcta. El apartado de capacitación de esta guía incluye esta como una condición de seguridad. Todo el personal que participa en esterilización ODAN
tiene que estar capacitado, entrenado y evaluado en competencias antes de trabajar solo, o forma independiente, cuando se implementen nuevos equipos y también cuando cambien las instrucciones de uso o cuando cambien los procedimientos operativos del hospital. La guía no da una frecuencia universal de reentrenamientos, pero exige que la institución defina la política si no hay requisitos externos. Un dato relevante, ¿no? El 31% de las instituciones informó que hace capacitación inicial de 6 a 12 meses. El error humano es frecuente, pero lo tenemos que analizar dentro de un sistema complejo, donde a veces las MIFU son difíciles, la presión del tiempo es muy grande y los recursos humanos en los hospitales son muy limitados. En relación a la esterilización por vapor de uso inmediato, se tiene que entender como el último recurso y no como una práctica rutinaria, lo cual tienen algunas instituciones en forma muy errónea. Puede ser eficaz si se realiza en forma correcta, pero solo cuando la esterilización estándar no se puede completar y el riesgo de demorar el procedimiento supera el riesgo de uso de estos dispositivos. Entonces, antes del ciclo se tienen que cumplir todos los pasos indicados: limpieza, inspección, preparación, compatibilidad. Si el dispositivo esterilizador o contenedor tienen que estar validados para poder ser sometidos a esta esterilización de uso inmediato. Hay que verificar con indicadores adecuados y hay que proteger la transferencia al campo estéril, que no se contamine. Entonces, la esterilización de uso inmediato, recuerden, no es para corregir fallas de planificación del quirófano, faltas de inventario o presión de los equipos quirúrgicos. Su finalidad es simplemente cuando hay una emergencia. Ahora revisemos la actualización de AMI TIR 109 con versión 2025, que aborda el transporte, la nueva norma 109 del año 2025, que aborda el transporte externo de dispositivos reutilizables. Esto es un informe técnico, ¿no? No es un estándar prescriptivo, pero nos está respondiendo a un tema creciente para todos los hospitales. Tenemos centros satélites, centrales compartidas, tercerización, traslado de dispositivos entre instituciones. Entonces, el transporte debe proteger la integridad del dispositivo y el empaque, la seguridad del personal y facilitar la trazabilidad. Los contenedores deben ser cerrados, resistentes, identificados y descontaminables. Los vehículos de los carros deben considerar la temperatura, la humedad, la vibración, tener una clara separación entre limpio y contaminado y limpieza. La logística requiere entonces una cadena de custodia, tiempos definidos, una inspección en destino o recepción y el cumplimiento regulatorio de cada uno de los países. Y llegamos por último a las normas que muestran hacia dónde se mueve el reprocesamiento. La muy amada ST79 sigue siendo obviamente la referencia central para vapor y aseguramiento de la esterilidad, pero está en medio de una revisión mayor. Conviene entonces dar un seguimiento a este tema, también como al agua del reprocesamiento, a los puntos de uso, a instrumentales complejos y otras cosas. Del lado de las novedades de esterilización de baja temperatura, la aprobación de la ISO 22441 del 2022 organizó los requisitos de esterilización por peróxido de hidrógeno en lo que refiere a instalación, operación, desempeño, etc. El método tiene límites, todos sabemos, materiales que absorben o lúmenes complejos pueden no ser adecuados para esto. La tecnología entonces no se adopta sola, se tiene que integrar con procesos de validación y seguimiento de las instrucciones de uso. La FDA incorporó esta tecnología como un método de esterilización categoría A en el año 2024, luego de hacer un reconocimiento de la norma ISO correspondiente. Pasamos entonces ahora a revisar publicaciones científicas que seleccioné por impacto directo en la práctica de la RUPE. No se trata de revisar la literatura totalmente, sino de tomar estudios que nos obliguen
a mirar en una forma diferente el problema o a prestarle atención a distintos aspectos del problema. Recordemos que el ciclo de vida completo de un dispositivo reutilizable comienza en el punto de uso, ¿no? Allí se define la dificultad posterior de limpieza, cuánto material orgánico queda, si se seca, si se mantiene húmedo, si se transporta protegido, si llega a la RUPE con la información suficiente. En esta imagen lo que vemos es una idea que es transversal, ¿no? No podemos evaluar la RUPE aislada del resto de la cadena, porque la calidad del resultado va a depender de sus decisiones acumuladas, por ejemplo, en el uso clínico hasta el almacenamiento, distribución o uso. Quizás la clave de acá está en esos circulitos donde dice uso por el paciente. Veamos esta publicación sobre el tiempo de secado. Nos muestra que la sangre no se comporta igual a los pocos minutos que después de 1 o 2 horas de haberse ensuciado el instrumento. La mayor dificultad de la limpieza aparece cuando la sangre está coagulada y parcialmente seca. Y esto explica por qué la demora sin humectación puede transformar una limpieza de rutina en una limpieza que muchas veces nos resulta muy difícil. El mensaje operativo es evitar esa ventana crítica, o sea, tratar de limpiar de inmediato cuando es posible y mantener la humedad con productos compatibles si sabemos que va a haber demora. El tiempo no es un tiempo administrativo, sino que es una de las variables de limpieza, ¿no? La lectura práctica del estudio es que no podemos quedarnos solo con limpiar pronto. Hay dos escenarios más seguros: la limpieza inmediata post procedimiento o la demora controlada con humectación suficiente. Esta ventana, especialmente de 1 a 2 horas con sangre secándose, este estudio señala que es la más problemática. Para la RUPE esto implica medir y gestionar los tiempos desde el punto de uso, definir los productos de retención de humedad compatibles y también obviamente auditar el material que llega seco, ¿no? Cuando el instrumental llega seco, el problema ya ocurrió antes de poderlo lavar y tiene que haber una retroalimentación al quirófano para que esto se corrija. Este estudio también lo seleccioné, pues es un estudio muy interesante porque tiene 2 hallazgos a destacar. El estudio muestra una serie de casos donde el primer mensaje es que la carga del esterilizador fue determinante. La sobrecarga instrumental en el autoclave comprometió el secado y dejó humedad residual en el material, que desde el punto de vista del ciclo parecía correctamente procesado, pero sin embargo los materiales quedaban mojados y eso fue el segundo hallazgo, que esa humedad no fue detectada por los controles habituales. El autodiagnóstico del autoclave, los indicadores químicos, los biológicos, la inspección del paquete no mostraban el problema. Por eso el riesgo no estaba en una falla evidente del ciclo, sino en una condición del proceso que estaba escapando a la vigilancia de rutina. Lo clínicamente relevante de esto, ¿no?, es que la humedad residual se asoció con un aumento marcado de las infecciones intraarticulares de rodilla. Y cuando se fue a mirar el proceso reduciendo la carga del autoclave, la infección descendió a menos del 1%. Y esto refuerza una idea práctica: la carga no es un detalle operativo menor, es una variable crítica de seguridad del procedimiento. Y esto lo tiene que saber el personal que esteriliza. No puede sobrepasar la capacidad del equipo de esterilización. A veces los paquetes mojados pueden tener esta explicación, visualizables o no visualizables. En este caso, como eran paquetes grandes, como eran paquetes con instrumental complejo, no se veía la humedad por fuera, pero sí se produjo un brote. Entonces el mensaje es claro: un paquete húmedo se tiene que considerar no estéril, pero además tenemos que prevenir que aparezca. Para eso entonces la validación, la supervisión del secado deben incluir también cómo se carga el esterilizador, la densidad instrumental, la distribución de los paquetes y la capacidad real del equipo para secar esa carga. Los controles de rutina son necesarios, pero no son suficientes para detectar
este tipo de problema y ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Les traje también este otro estudio, es un análisis prospectivo de modos de falla aplicado a los procesos de represamiento, en este caso específicamente esterilización por vapor de agua en una central. ¿En qué está el valor de este estudio? En el enfoque que es prospectivo, es identificar los modos de fallo antes de que se produzcan los errores. Un equipo de expertos que hizo, mapeó las etapas del proceso, evaluó la severidad y la ocurrencia y definió puntos críticos mediante el análisis. Entonces se identificaron modos de falla y se implementaron acciones correctivas. Para la práctica, el ANFE entonces permite pasar de investigar incidentes a anticipar los riesgos. Cargas, parámetros, empaques, mantenimiento, liberación, documentación y hasta el entrenamiento se pueden analizar sistemáticamente aún con recursos limitados. Esta otra publicación de y colaboradores aplicaron el ANFE pero a esterilizadores de baja temperatura por plasma o vapor de peróxido de hidrógeno con más de 3.000 ciclos. El interés es que no esperan la falla final como el anterior, sino que identifican los riesgos. Selección de carga, compatibilidad, empaquetado, alarmas, mantenimiento, respuesta al personal, etc. Entonces, la lesión es que la baja temperatura no se tiene que manejar como una caja negra. Requiere análisis del proceso completo, el entrenamiento, criterios de carga, documentación de fallas y acciones preventivas. Fíjense cómo no había un impacto en las infecciones cuando mejoraron, pero sí hubo menos fallos operativos críticos del ciclo. Ahora veamos algo sobre los instrumentos quirúrgicos o los artículos impresos en 3D que están de moda, ¿no? Esto nos introduce un nuevo y creciente desafío. La esterilidad no garantiza la integridad funcional de estos productos. Un dispositivo puede salir estéril, pero deformado, degradado, con cambios dimensionales o con la superficie alterada por el proceso. Y además algunos materiales o diseños no fueron concebidos para que se reprocesen. Entonces la pregunta no es solo si podemos esterilizarlo, sino si el fabricante hizo una validación de la limpieza, la esterilización, la cantidad de reusos, la compatibilidad del material y la integridad funcional posterior. Si no hay instrucciones del fabricante claras y validadas, la institución no debería improvisar con este tema. Y antes de cerrar este bloque, quiero introducir una dimensión que cada vez aparece con más fuerza en el reprocesamiento, que es el impacto ambiental de las decisiones entre el instrumental reutilizable y el descartable. Y cuando hablamos de huella de carbono no nos referimos solo al residuo visible al final del procedimiento, hablamos del ciclo de vida completo, de la extracción de la materia prima, la fabricación, el transporte, el reprocesamiento y consumo de agua y energía, y también el descarte. Por eso, comparar reutilizable con desechable implica mirar todo el sistema y no solo una etapa aislada. Este análisis de ciclo de vida realizado por Nantes evaluó un año de uso y casi 4.000 procedimientos. Y el hallazgo principal es que en el dispositivo desechable la mayor parte de la huella se concentra antes de llegar al paciente. Fabricación y materia prima explican el 97% de las emisiones. En cambio, en el sistema reutilizable, aunque existe un impacto asociado al reprocesamiento, la fabricación representa solo el 8% porque ese impacto se distribuye a lo largo de múltiples ciclos de vida. El sistema reutilizable acumuló, digamos, 4,5 kilogramos de CO2, 4.545, perdón, equivalentes a 3.987 usos durante un año. El mensaje no es que todo reutilizable sea automáticamente mejor, sino que puede serlo cuando alcanza suficiente cantidad de usos y cuando el reprocesamiento es eficiente, validable y trazable. Y esto es consistente con una revisión sistemática reciente donde los dispositivos desechables suelen concentrar una proporción importante de la huella ambiental quirúrgica por fabricación, materia prima y eliminación final. Entonces, por tanto, desde la práctica, la sostenibilidad también depende de hacer bien el reprocesamiento. Si el circuito es seguro, controlado y eficiente,
el instrumental reutilizable puede reducir el impacto ambiental sin resignar la seguridad del paciente. Ahora, veamos una experiencia publicada en un congreso, ¿no? Esta experiencia refuerza una idea que es muy práctica. El reprocesamiento no empieza cuando el instrumental llega a la RUPE, empieza antes, en el quirófano, en el momento que se termina de usar el instrumento. El punto de uso es probablemente uno de los eslabones más críticos y más frágiles del proceso, porque si la sangre se seca sobre el instrumento, fundamentalmente en articulaciones, en lúmenes o en superficies complejas, la limpieza se vuelve mucho más difícil y menos confiable. Entonces, en esta experiencia que fue de colaboración entre RUPE y el quirófano, el problema inicial estaba claro. Se reportaban 1.15 eventos mensuales de instrumental con suciedad visible. Y luego de hacer una estrategia conjunta, esa frecuencia bajó a 0,20, lo que representa una reducción de más del 80% sostenida durante el seguimiento. Entonces, la intervención no fue una medida aislada, sino que incluyó clasificar el instrumento según su complejidad de limpieza, diferenciar los protocolos de pretratamiento, utilizar productos enzimáticos en el punto de uso y establecer un reporte bidireccional entre el quirófano y la central. Este último punto es muy importante. La RUPE informa al quirófano las no conformidades detectadas, pero el quirófano también comunica dificultades reales durante el uso o la preparación inicial del instrumental. Es decir, deja de ser una relación de reclamo y pasa a ser una relación de mejora conjunta del proceso. Además, la aprobación cognitiva del personal de RUPE aumentó del 81 al 97%. Esto sugiere que la intervención no solo redujo los eventos, sino que mejoró la comprensión, la adherencia y la cultura de trabajo compartida. El mensaje final entonces es que la limpieza efectiva requiere una coordinación temprana. Si el quirófano no participa, la RUPE recibe un problema instalado. Si ambos equipos trabajan juntos, el reprocesamiento gana seguridad desde el primer minuto. Ahora, elegí esta publicación para compartirles porque aborda un estudio de 190 instrumentos metálicos de succión con lumen. Son instrumentos frecuentes y difíciles, canales estrechos, superficies internas no visibles y contacto con sangre. El objetivo fue evaluar la limpieza en distintos métodos y mostrar que la inspección visual puede ser insuficiente. En instrumentos con lúmenes, lo que no vemos puede ser justamente el problema o la suciedad oculta. Por eso los controles se tienen que adaptar al diseño y al riesgo del dispositivo, no solo a la superficie externa. Los resultados muestran el límite que tiene la inspección visual, ¿no? Con una lupa de 5X, la tasa de aprobación fue del 94%, pero al aplicar otros métodos bajó a 72 y 60%. Esta diferencia que nos indica que un instrumento que parece limpio visualmente puede continuar con residuos internos. El ATP y las pruebas de proteínas no sustituyen una validación ni una liberación integral, pero son muy útiles para auditoría, entrenamiento y detección de los puntos débiles de la limpieza, ¿no? La enseñanza entonces es que los lúmenes requieren verificación específica y no deben evaluarse como instrumental simple o tratarse como un instrumental simple. Revisemos ahora este estudio de Kramer y colaboradores, que nos recuerda que no todos los reutilizables tienen la misma dificultad de limpieza. La geometría o el diseño importan. Lúmenes, bisagras, cavidades, rugosidades, articulaciones o superficies internas aumentan la retención de la suciedad y dificultan el acceso de los agentes de limpieza. Dos dispositivos del mismo material se pueden comportar distintos si tienen un diseño diferente. La consecuencia práctica entonces ¿qué es? Que la RUPE debe clasificar el riesgo de limpieza por diseño y no solo por el tipo de procedimiento, como hace por ejemplo el ARKI, que es muy bueno eso. Entonces, el dispositivo complejo necesita instrucciones del fabricante específicas, accesorios adecuados, tiempos realistas y verificación dirigida.
La segunda lectura del estudio se traduce más en decisiones operativas. El secado prolongado del biomaterial reduce la solubilidad de proteínas y dificulta la limpieza. Entonces, la automatización puede mejorar la reproducibilidad, pero no va a resolver un diseño complejo si no hay una preparación previa, cepillos adecuados o un flujo de reprocesamiento correcto. La verificación debe ir más allá de mirar la superficie. En dispositivos de alto desafío se requieren métodos complementarios y auditorías dirigidas. El punto es integrar tiempo, diseño, automatización y control. La limpieza no depende solo del detergente, sino que depende de todo un sistema. Ahora enfoquémonos un poco en el instrumental robótico. Este instrumental concentra muchos desafíos actuales. Primero, que su uso crece rápidamente, pero tiene brazos, articulaciones, cables, zonas estrechas, componentes de precisión que exigen que la limpieza la limpieza es compleja y es altamente dependiente de las instrucciones del fabricante. No se trata solo de esterilizar, sino que hay que limpiar, irrigar, secar, inspeccionar, rastrear los usos, controlar el número de ciclos y proteger que esté funcional. Entonces, muchos procesos siguen siendo manuales o semimanuales y requieren personal con un entrenamiento muy, pero muy específico y comprobado. Entonces, la innovación quirúrgica tiene que ir acompañada de la capacidad real de reprocesamiento, porque si no, este riesgo lo está tomando la RUPE sin poderlo solucionar. La solución no es simplemente limpiar mejor, sino hacer el proceso más reproducible, validable y menos dependiente de la memoria de las personas. La tendencia entonces es avanzar hacia accesorios que sean específicos, con flujos automatizados cuando sea posible, con documentación por número de serie, control de vida útil y verificación de los pasos críticos. Nada de eso va a reemplazar las instrucciones del fabricante ni la evaluación institucional previa. Entonces, para instrumental robótica, la RUPE debe participar antes de la compra, definir la capacidad de limpieza y secado, las necesidades de entrenamiento de su personal, la trazabilidad que van a tener, el mantenimiento y los criterios de rechazo. La robótica exige gobernanza y no solo tecnología. Hablemos nuevamente entonces de trazabilidad. Acá les traje un trabajo de Q y colaboradores que compararon la gestión manual con la trazabilidad digital en un centro de esterilización. No cambiaron el método de esterilización, pero sí la gestión del proceso. Con la gestión digital, usando registro digital, códigos de barra, mejoró la exactitud del conteo, bajaron los eventos adversos, el tiempo de consultas cayó de 94 o casi 95 a 17 y aumentó la satisfacción del personal. Entonces, la trazabilidad digital no esteriliza, pero hace visible quién hizo qué, cuándo, en qué etapa y con qué resultado. Y eso mejora la gestión, la investigación y también la rendición de cuentas. Ahora, tenemos que quedarnos con una idea central. El reprocesamiento es una tarea colectiva. La cadena empieza en el punto de uso, sigue con la recogida y el transporte, continúa con la recepción, la limpieza, la desinfección, embalaje o esterilización, el almacenamiento y la distribución del producto. La RUPE cumple un rol técnico que es central y es vital, pero depende de lo que ocurrió antes, como dijimos previamente, y de lo que ocurrirá después, porque las fallas pueden estar en el quirófano, en compras, en dirección, en ingeniería, en los fabricantes y también en control de infecciones. Entonces, la trazabilidad permite una rendición de cuentas y la comunicación formal de la RUPE con el quirófano permite reportar las no conformidades y también tener una retroalimentación sobre la funcionalidad o sobre los problemas post-procedimiento. Entonces, la RUPE es la responsable técnica, pero no controla sola todos los determinantes del resultado. El quirófano influye desde el punto de vista de uso. El transporte determina si el material llega a contenido protegido e identificado.
La recepción detecta las desviaciones al llegar. Ingeniería tiene que sostener el agua, el vapor, el aire, el equipamiento y sus mantenimientos correctivos o preventivos. Control de infecciones aporta datos de vigilancia y análisis de riesgo. La dirección tiene que definir los recursos, dar la infraestructura y la dotación de personal adecuada. Entonces, ante un paquete húmedo, una falla de limpieza o un brote, la pregunta no debe ser solo qué hizo la RUPE, sino qué ocurrió en toda la cadena. La RUPE necesita una autoridad técnica, colaboración y también respaldo institucional, considerando todos los aspectos que ustedes ven en esta infografía. Entonces, para cerrar, estos son los mensajes finales que me gustaría que queden de este webinar. Primeros mensajes, entonces. El marco normativo se renueva en paralelo. Estuvimos hablando de renovación del ST58, la creación de la TIR 109, la revisión aún mayor, aún en proceso de la ST79, la creación de la ISO 22441, hicimos referencias también al anexo 8 del RKI. Esta renovación solo se sostiene con trazabilidad. Segundo, un control negativo no siempre garantiza un dispositivo seguro. Si se mostró transmisión clonal con vigilancia convencional limitada. Otros estudios muestran humedad residual con controles rutinarios que no lo detectan. Tercero, la limpieza y el secado en el punto de uso son eslabones decisivos. Si el material llega seco o mal preparado, la RUPE está recibiendo un problema ya instalado. Otros mensajes finales incluyen que el ANFE permite pasar de la reacción a la prevención. Los estudios en vapor y baja temperatura que vimos muestran que analizar los modos de falla va a reducir los defectos y mejora los controles. Con respecto a robótica y sostenibilidad, son dos frentes que la RUPE debe llevar a la dirección. El instrumental robótico crece con desafíos de MIFU, o sea, inclusión del fabricante, limpieza, trazabilidad y también vida útil. Al mismo tiempo, el análisis del ciclo de vida apoya el valor del reutilizable cuando el reprocesamiento es seguro y eficiente. Nos tienen que dar los recursos para que eso se produzca. La RUPE no tiene que ser vista solo como un área operativa, sino como un actor estratégico. El último mensaje es institucional. El reprocesamiento seguro es responsabilidad colectiva. La RUPE es el núcleo técnico, pero el resultado va a depender, como dijimos, del quirófano, del transporte, de compras, de ingeniería, control de infecciones, liderazgo y proveedores. Ningún equipo controla solo toda la cadena. Por eso necesitamos comunicación interprofesional, trazabilidad, autoridad técnica y decisiones compartidas. Lo que no podemos ignorar en este año y los que siguen es que la seguridad no se demuestra con intención, sino con procesos documentados, compatibles con las instrucciones del fabricante, auditables y sostenidos por toda la institución. Muchas gracias. La invitación final es convertir entonces esta actualización en preguntas concretas. ¿Podemos demostrar cumplimiento de las instrucciones del fabricante en mi hospital? ¿Participa la RUPE antes de la compra de los productos? ¿Controlamos lo que sucede en el punto de uso? ¿Validamos las competencias de los trabajadores? ¿Monitoreamos adecuadamente el vapor y la baja temperatura con los indicadores adecuados? ¿Liberamos los implantes con indicador biológico negativo? ¿Usamos excepcionalmente la esterilización rápida? ¿Tenemos trazabilidad hasta el paciente en dispositivos de alto riesgo? ¿Sabemos responder ante fallos? ¿Estamos preparados para reprocesar material robótico? Lo que no podemos ignorar no es solo la evidencia publicada, sino que hay una responsabilidad de convertirla en una práctica segura, documentada y defendible. Y ese es mi mensaje del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por su atención y muchas gracias a SPECH por la invitación para poder tener la alegría de compartir esta presentación con ustedes. Que sea de utilidad para todos.